La Corporación de Investigaciones Sociales hizo en conjunto con fundaciones vinculadas a la concertación elaboraron el libro titulado Propuestas para un nuevo gobierno 2014-2018. Esta publicación tiene un diagnóstico, propuestas y reflexiones de dirigentes sociales, políticos y expertos sobre las políticas para el país. Las sesiones, que contaron con las propuestas de más de 50 expertos, fueron grabadas y los textos transcritos. Queremos ahondar en esta temática y para eso nos encontramos con el exministro de Estado, Sergio Bitar, uno de los autores del libro. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hola, Macarena. Gracias por acompañarnos. Y en primer lugar, cuéntanos usted mismo del origen y de esta publicación. Se nos viene un gobierno en 5 meses, pero mucho antes dijimos... ¿Eso ya es una certeza para usted? No, se nos viene un gobierno a los chilenos. No quiero decir más que eso. Ahora, yo espero que pueda ganar Michelle Bachelet, todo el mundo sabe cuál es mi posición, los que me conocen, pero el punto es que lo que está demostrado cuando tienes gobiernos de 4 años, si no llegas muy bien preparado y tienes un plan y tienes un equipo y sabes cómo operar y tienes apoyo parlamentario y de la ciudadanía, se te puede ir un año completo y después al final empiezas a apurar cosas. Entonces, lo que dijimos es el 2012, empecemos a trabajar. ¿Qué hacer? ¿Qué crees tú que un gobierno progresista debiera abordar en el Chile nuevo? Y entonces empezamos a definirlo. Yo convoqué a las demás fundaciones, les pedí que participáramos, todos nos juntamos y empezamos a ver las áreas clave. Y dijimos, educación está ahí, constitución está ahí, tributaria y reforma económica está ahí, los temas de la salud están ahí, los territoriales y regionales están ahí, los laborales están ahí y faltan otros que no alcanzamos a ver. Y dijimos, adelantemos para las campañas presidenciales y entonces lo que está aquí son reflexiones, una contribución que cualquier chileno o chilena pueda tomar para poder analizar y va a haber opiniones. Acá no hay una posición clara, rígida en el sentido de vamos a hacer estas 4 cosas, sino lo que la gente piensa. Respecto de eso, hay 3 ejes fundamentales, echando una mirada, ¿cierto?, estas propuestas para un nuevo gobierno, y se destacan 3 ejes fundamentales, ¿cierto? Primero es un estado de igualdad, participación, ¿cierto?, del quórum también, ¿cierto?, para poder determinar las leyes, la reforma tributaria y la reforma educacional. ¿Cuál debiera ser el acento principal, la primera urgencia que debiera abordar el próximo gobierno? Los grandes proyectos que están ahí, los 3 que mencionaste, educacional, constitucional, tributario, son temas que primero toman harto tiempo. La constitución nueva, la ciudadanía lo está pidiendo y la tesis nuestra es que si demoramos, esto puede ponerse más explosivo y por lo tanto hay que anticiparse y hay que buscar acuerdos políticos para lograrlo. Y esperamos, no soy muy optimista por el comportamiento de la derecha que se ha demorado tanto en entender esto, pero que podamos llegar a acuerdos con algunos. Por ejemplo, el sistema electoral. Tuviste que recientemente en las campañas, tanto a Longueira como a Alamán en su momento dijeron, vamos a reformar el sistema electoral. Bueno, ahora no está ninguno de los dos. Piñera ha dicho que lo asume, pero lleva 4 años diciendo que lo asume y todavía recién se manda un proyecto de ley. Entonces, el ideal es que la derecha chilena entienda que no puede mantener el grado de rigidez que existe hoy día. Entonces, lo primero es que la institucionalidad chilena se adapte a la sociedad chilena. La sociedad creció, la Constitución sigue siendo un traje estrecho. Toma tiempo. Entonces lo mismo en educación. Yo he sido ministro de Educación y sé cuánto y conozco la cosa internacional. ¿Cuánto te demoras en que se vean los resultados? Si vas a ir al preescolar, ¿cuánto tiempo toma? ¿Cuánto tiempo, si vamos a avanzar en gratuidad, cuánto tiempo se puede hacer eso? Pues no es inmediato. La reforma tributaria. Entonces la pregunta es, acá vienen transformaciones de una envergadura que no habíamos tenido recientemente. ¿Cómo las vamos a hacer? No basta con decirlo. Entonces lo que está planteado acá es que tú tienes que poner prioridades y una cierta secuencia, pero además esto no se hace en 4 años, o sea, tiene que haber un rumbo más allá de los 4 años. Esto, ahí en las 3 que tú mencionaste, no está el tema relacionado con las reformas laborales o con los temas territoriales. La gente está demandando en regiones hasta cuándo vamos a tener un país que tiene la mitad acá de la población y de la riqueza. Entonces, lo que estamos apuntando, y es la reflexión de una reunión como esta, es cómo es tan importante como el qué. Una vez que uno sabe el rumbo, el cómo y cuándo. Y ese es el punto principal. Y yo veo que esa es una preocupación que tenemos que tener los chilenos, que el país puede dar un gran salto y podemos progresar bastante más, pero tenemos que tener una coalición de centro-izquierda, esa es la tesis que está aquí también, bastante amplia, diversa, que pueda sostener esto y no dividirse.
Bueno, vamos a abordar algunos de los temas, ¿cierto?, que hay en este escrito y parte también de los invitados que fueron llamados a participar de esta reflexión, ¿cierto? Y Francisco Zúñiga destaca que hay que abrir la propuesta de la reforma a la Constitución al mecanismo de la Asamblea Constituyente. Y este sin duda que ha sido un tema de discusión clave y que ha marcado incluso estos debates presidenciales. Bueno, el punto está en lo siguiente, en qué contenidos transformar en la Constitución y qué procedimiento usar para lograrlo. Entonces las discusiones que estamos teniendo algunos son más partidarios de un procedimiento, claro, otros son partidarios de otro procedimiento, pero lo que hemos señalado, y es mi criterio, veamos qué cambios hay que realizar y busquemos los acuerdos entre esos cambios. En las sociedades, cuando la institucionalidad no es capaz de acordar la necesidad de los cambios, lo que señalaba antes, se buscan caminos extraconstitucionales. De hecho, una reforma por la vía de una constituyente no es inconstitucional, es extraconstitucional. No está contemplado en lo que diseñó Pinochet, porque está diseñada de tal manera que no la puede reformar. Entonces una minoría mantiene el control a fuerza, no hay cómo cambiar esto. Entonces, si se logra, como el 2005, avanzar, por ejemplo, en el término de la inamovilidad de los comandantes en jefe y en el término de los senadores designados, yo estuve en el Senado 8 años con 10 tipos nombrados que nadie los eligió. Entonces eso es muy legítimo. Entonces, ¿qué cambiar? ¿Y cómo cambiar? Ahora, el qué cambiar es donde nos hemos concentrado más. Y ahí la tesis es la siguiente. Tú tienes reformas de lo que se llama primera generación, que es de hacer realmente de la Constitución chilena el eje democrático que quede claro, y lo que se llama reformas de segunda generación, que es una forma más participativa y más equilibrada respecto al poder del Estado con relación al mercado. En las de la primera generación, ¿qué es lo que te dicen generalmente que falta? Es reformar el sistema electoral, porque no es democrático como está, eliminar para las reformas de leyes orgánicas constitucionales 4/7, que no los puedes llegar nunca, menos con el sistema electoral, y con las quórum para las reformas constitucionales que son 3/5 y 2/3, que tampoco los logras nunca si el otro no está de acuerdo, hay un veto. Entonces, esas reformas culminarían el proceso de que nosotros pudiéramos hablar de el eje dictadura-democracia, está resuelto a favor de la democracia. Y después viene un segundo grupo, que son las de ahora, las dos, si tú quieres llamar, las de segunda generación. ¿Qué contienen esas? Primero, que en la Constitución chilena, si tú ves los capítulos 1 y 3, es mucho más inclinada a los derechos de propiedad que a los derechos de las personas. Y los derechos de las personas están concentrados mucho en el tema de la persona individual y no de los derechos colectivos, por ejemplo, los derechos laborales. Entonces, donde se busca una corrección para el nuevo pacto político entre los chilenos de cara al siglo XXI, es equilibrar los derechos de la propiedad con los derechos de las personas. Y segundo, derechos colectivos respecto a los derechos individuales. Y enseguida corregir también el Estado minusválido, entonces el Estado empresario, que está contemplado en la lógica actual, está desaparecido, hay un Estado subsidiario. Entonces nos pasa hoy día que uno de los proyectos que está aquí es creemos una red de politécnicos que Chile necesita. Bueno, vamos a mandar un proyecto de ley al Senado porque el Estado no lo puede hacer y a la Cámara, y necesitamos un quórum especial. El Estado ni siquiera puede hacer una central termoeléctrica o hidroeléctrica o fotovoltaica porque no tiene capacidad y no tiene una empresa estatal porque está prohibido. Entonces, esas son reformas importantes, lo mismo la del Tribunal Constitucional, y eso es lo que va al contenido. Ahora, ¿cómo se discute? Esa es la discusión de comisión técnica, representativa de todos, y de ahí va al Congreso, como lo han hecho algunos países, o constituyente. ¿Cómo se elige la constituyente? Eso está abierto todavía, pero yo creo que en eso nos queda un tramo por reflexionar. Yo sé que en este escrito hay distintos temas abordados. Está el tema energético, el tema de la educación, el precio del cobre, cómo ha sido, ¿cierto?, cómo ha variado el precio del cobre en los últimos tiempos. Está también esta reforma tributaria, la reforma de educación, ya lo he dicho, la descentralización, la regionalización. Vamos a ver si que podemos entrar también en parte de esas ideas. Pero yo quisiera preguntarle, ¿cuánto de esto va a haber o hay hoy día en el comando de Michelle Bachelet? Ellos han leído esto, lo recogen como parte, ¿cierto?, de la discusión, porque, bueno, si usted lo dice, y si es que eventualmente Michelle Bachelet es la ganadora en las elecciones de noviembre, estamos a pocos meses de iniciar un nuevo gobierno, y estas son las propuestas del 2014-2018. Bueno, mucha de la gente que estamos ahí compartimos la visión, y por lo tanto estamos ayudando a los equipos que se formen, o a los equipos que después quien gane la presidencial designe. Y mientras tanto apoyar con la reflexión, de manera que sí, es parte de la reflexión y es parte también de la
variedad en la reflexión, porque yo quiero decir que me encuentro a veces con algunas personas, empresarios más ideológicos de derecha, y dicen, pero qué izquierdizante está esto. Y yo diría, no, son cambios indispensables que si usted no se abre a hacerlos, va a generar una situación de tensión creciente por la desigualdad, la falta de participación. Y si usted quiere vivir en un país más integrado, más inclusivo, con más potencia para poder competir con los demás, ábrase a la discusión. Entonces, yo creo que muchos de esos temas están asumidos, falta por afinar, y la otra cuestión es cuánto puedes hacer en 4 años, porque tampoco hay que pasarse película aquí que va a cambiar el país. No, se trata de cambiar el rumbo e iniciar algunos cambios. En cada área se ve igual. Si tú me preguntas en educación o en energía, yo te podría señalar qué creo que va. Primero, nos queda muy poco tiempo, pero yo de igual manera quisiera preguntarle cuáles deberían ser las prioridades de esta reflexión que debieran, cierto, iniciar la marcha en un eventual en el nuevo gobierno. Y yo también quisiera preguntarle, porque usted ha dicho en 4 años uno no alcanza de alguna manera a establecer ni dibujar las líneas incluso de las políticas de mediano plazo de nuestro país, y si es que queremos pensar ya en el Chile de 10 o 15 años más, el tema energético va a ser gravitante, el tema educacional, etcétera. ¿Cómo entonces poner el acento ahí respecto a cuáles tienen que ser las prioridades? ¿Cuáles son las más importantes y cómo hacerlo? Claro. Por lo menos de la experiencia que tenemos. ¿Cuáles son las más importantes? Yo diría que tienes que cambiar el cuerpo institucional del país. O sea, tienes que ir al cambio electoral, de paso el voto a los chinos en el exterior, que es importante, la elección directa de los consejeros regionales, y se está planteando la elección directa de intendentes. Esa es una discusión más compleja. Tienes que ir rápido en el campo económico a 2 cuestiones. Una, ¿qué pasa si tienes la economía más estrecha, con un precio del cobre más complejo y por lo tanto no puedes satisfacer toda la expectativa? Necesitas avanzar hacia una reforma tributaria que no afecte tampoco a la inversión. Se puede. Incluso dentro de su libro decía Ricardo Frenches, dice incluso que lo que hay que hacer es esta reforma tributaria no para el gasto extra, sino para el gasto actual. Está calculado que con lo que este gobierno comprometió ya para satisfacer lo que viene, necesitaría una reforma, sin contemplar lo nuevo que quieres hacer. Por lo tanto, Chile tiene margen para eso y no habría mayor problema, pero lo que sí tenemos que acompañar estos temas económicos, tributarios, con lo que se llama aumento de la productividad. ¿Y dónde estamos muy bajos los chilenos? Estamos en pequeña empresa, en formación técnica, en capacitación de los trabajadores, en energía, a costos muy altos que están creciendo, y en el tema de infraestructura. Entonces, en esas 5 materias tiene que haber una posición mucho más fuerte con un Estado que tenga más capacidad de conducción y que pueda coordinarse con el sector privado. Y luego tienes en lo social, que tienes que avanzar en los temas laborales, en temas de igualdad, y en particular en educación y en salud pública, que se han quedado muy atrás. El país nuestro es del más débil en materia de educación pública en el mundo, diría yo, hoy, de países medianos y desarrollados. ¿Cómo? Uno, reponer diálogo. Yo creo que se ha perdido mucho la capacidad de diálogo y por lo tanto se debilita la institucionalidad. Segundo, poner una mirada de visión de largo plazo, que tú lo que puedes hacer no es solo lo que hagas en 4 años, sino que vas dando un rumbo en el manera que lo que hagas ahora va abriendo puertas para lo siguiente, pero sabe hacia dónde va. Porque el que no sabe para dónde va no llega a ninguna parte. Y en ese sentido creo que ese requisito es muy... Y tercero, tienes que tener una coalición. Lo aprendimos en la historia de Chile. Cuando se dividen las fuerzas de centro-izquierda, queda el país a la deriva o a manos de los que tienen el poder económico y imponen la lógica del mercado exclusivamente. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado, que no está fácil ahora, de tener una coalición de centro-izquierda que sea sólida y que las posiciones más radicales a la izquierda también entiendan que uno no hace los cambios con la boca, sino que tú tienes que tener fuerza social y política y encaminarlos institucionalmente. Bien, pues yo sé que esto da para discusión, para mucho, discusión extensa. Y es bien apasionante, porque pensar en el futuro del país además facilita los acuerdos. No, y claro, y cuando viene la discusión y la reflexión aquí en este libro, que está disponible ya en las librerías. En las librerías, y además aparece ahí las fundaciones que lo hicieron. Una de ellas es Fundación por la Democracia, fpd.cl, la otra también de las 4, cdc.cl, igualdad.cl y ciso.cl, son 4 fundaciones. Ahí está el texto que se puede bajar, y si pueden darnos opiniones nuevas también nos ayuda, porque esto hay que seguirlo reflexionando. Bien, pues gracias por acompañarnos esta tarde aquí en CNN Chile. Y nosotros hasta ahora hacemos una pausa muy breve, ya volvemos, no se vaya.